¿Quién no quiere conocer el salar? Realmente es un paisaje alucinante, ¿no? Pero el salar es como el límite entre las dos subespecies que existen de vicuñas. Su distribución desde Ecuador, Perú, llega hasta ahí, hasta el salar, en Bolivia. Hay mucho turista que quiere conocer el salar, también se queda fascinado con la existencia de la vicuña y que se pueda manejar esta especie y que se sigue manteniendo, las comunidades mantienen esa riqueza cultural que es el manejo de la vicuña. Arreo de Vicuñas ha iniciado en el 2008. Yo soy prácticamente presidente de Promavis ya hace 2 gestiones. Les comento que una gestión antes que yo haya asumido el cargo, había alrededor de 1.700 vicuñas. Y cuando yo hice el censo, hemos encontrado que hay solamente 1.200 vicuñas. Entonces hay una diferencia de 500 vicuñas que han desaparecido, o han muerto, o han empezado a migrar a otras comunidades, se han ido. Entonces la reducción es muchísimo. Y como por lo general nosotros cuando esquilamos, a la venta de la lana se solía tener como 190.000 bolivianos como ingreso para la comunidad. Cosa que eso no se ha obtenido el año pasado. Y esperemos que esta gestión podamos recuperar también eso. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están los preparativos para el arreo? Justamente estamos aquí ahorita para ver cómo vamos a hacer la manga. Y estoy viendo que vamos a hacer un poco más amplio, ¿no? Y ahora lo que me está faltando son mallas, porque veo que es muy grande el espacio. Sí, por este sector vamos a tener que hacer lo que es el corral con división, ¿no? Bueno, para los que van a entrar y otro para los que ya se van a esquilar. También tiene que ver lugar para la playa de esquilas y sí, me parece bien, está bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya estamos. Vinimos a retirar estas mallas, las cuales nos van a servir para armar las mangas de la comunidad de Colchacá. Eso es lo importante y lo bonito, se podría decir, de las comunidades que siempre nos hemos ido apoyando en el tema de la esquila, en lo que necesitemos o las otras comunidades necesiten, ¿no? No simplemente son mallas, también tenemos postes, tenemos también un sinfín de herramientas para poder realizar la esquila. Nuestra regional Armavi es el encargado de poder vender al exterior a empresarios que compran nuestra lana, nuestra vicuña, la lana de la vicuña, mejor dicho. Bien, estimados compañeros, estamos en la segunda esquila de vicuña. El día de hoy vamos a marcar historia, vamos a hacer que esta esquila sea la mejor de todas y sobre todo hagámoslo en unidad, pongamos todo de nuestra parte, de corazón. Muchas gracias, estimados comunarios, les agradezco. Entonces, compañeros, no se preocupen ustedes, ya está marcado en el piso dónde van a colocar los palos. Y es ahí donde vamos a colocar. Posterior a eso vamos a estirar las mallas y a amarrar. La primera gestión que yo estaba como presidente no hicimos esquila de vicuña porque no ha llovido. Justamente esos tiempos también aquí la empresa de YLB ha empezado a cavar pozos.
las vicuñas han escapado, no había pasto, han empezado a morir las vicuñas y ha sido lamentable. Y lo que se ha exigido a la empresa YLB es que nos repongan, digamos, por lo menos agüitas, porque aquí solían tomar agua, ahora ya se está secando todas las fuentes de agua que había. Todo esto era verde, bien verdecito eran las vicuñas aquí. Comían como allá, como aquí en aquel sector. Todo está verdecito, así era este lugar, pero ahora, como pueden ver, ya está más seco. Y eso es triste ver, ¿no? En Bolivia tenemos muchas culturas que desde nuestros antepasados, ya desde los incas, se manejaba la vicuña. Los aymaras también han manejado la vicuña, los quechuas han manejado la vicuña. Tenemos que pedir permiso a Madre Tierra, que es la Pachamama, para poderla capturar un momento, poderla bajar la fibra. Entonces esa relación se mantiene y en todos los que manejamos la vicuña. Cuando yo me junté con mi esposa, yo he entrado como comunario. He tenido que presentar mi carta, mi solicitud, y me han aceptado como un comunario más aquí en Río Grande. Entonces, a partir de ese día yo he asumido todo el compromiso para dar todo mi apoyo, mi trabajo a esta comunidad. Levántese. Estimados comunarios, atención por favor, vamos a empezar con la esquila. A los porteros. No, allá en la malla están chocándose. No pasa nada. Hay que Porteros, por mientras favor, nos ven nosotros, peor se... Ademir Huellas, Miguel Ángel Mamani Choque. Cayo Vallas Ariel. Nieto Colque Néstor. No, venir.
La ropa de lana de vicuña, hablamos de un traje, así que una chaqueta, está alrededor de $20,000. Y es muy carísimo, ¿no? No lo usamos. Lo que hacemos, todo lo vendemos, lo exportan al exterior. Yo veo que sí, prácticamente ha reducido, ¿no? Y está bajando la situación, está bajando la esquila de vicuña, no es como antes y es preocupante, ¿no? Solo espero que podamos cuidar nuestra fauna, también nuestra flora, cosa que las vicuñas se mantengan. Solamente eso espero, ¿no? Para que mis hijos un día también ellos puedan esquilar, trabajar, hacer el arreo. Guaira, ripusa, niwa. Wisay manta kasapakuspa. Yarkay manta kakte. El cambio climático es una amenaza latente. Hay que buscar estrategias para mitigar las amenazas que tienen. La destrucción del hábitat, la modificación del hábitat. Se tiene que ver en programas o proyectos más holísticos, más integrales, no solamente vicuña vicuñal. Para nosotros, más que económico, también es cultural. Ripusa, pucha yadagni. Urkukuna, chakrakuna wakanka. Tukuipis wanyuinita yachaskanku. Ay chay manta charangu iruaska. Nanaynin wankarunchakuspanhina. Ay, kokaya, kokaya. Mama kokaya. Kang yaya chanki. May marinaita. Ripus baka, ripukurkani. Chuh, yakta ipison ko itasakir parkani. Wongke ko natapis yarini, saraw ko pekaracha kipu yarakangko. Mamay tapis yarini, wakay ninta sutoy ninta uyuyuyta. Unas kay tapis. Samay ningwang, wanyoy ningwang, sakir parkani, kay yaktapi, kunang maskarisa. Waira kamu yaktay manta, kutichimuwaita munaska. Ay munaskay,
Ay, uñao, pai. Tukuy makan.